A caballo voy pensando en la niñez, a caballo monté, juramos bien, a caballo grande la razón. Ya eras gigante del corazón, a caballo blanco libre, rompiendo silencio. A caballo yo voy, a caballo largo la liberación, sueño de angostura, virtudes al sol, a caballo el frío tu sudor, a caballo glorias, el delirio los dos, a caballo blanco libre comenzó tu historia, a caballo canción, a caballo late el porvenir, banderas al viento te veían venir, a caballo puro tu pasión, laureles, balcones, la más honor, a caballo blanco libre volvías al sueño, a caballo el amor. A caballo me olvidaron sin muerte, mi memoria mi entrega terriblemente, a caballo hecho de la suerte. Y el dolor. A caballo suena la desilusión de tiros certeros a tu imaginación y en la espalda noble de la vez lastimaron recio. Saludo a todas y todos. Teníamos que remontarnos a nuestra impronta de origen, a lo que es esa rebeldía que hoy, en estos días de fe, en estos días de amor, en estos días de que está, por supuesto, todas las iglesias activas en un solo Dios. Hemos salido ahorita del Ramadán, imaginémonos, quiero saludar a todos los que están también en ese postulado. Pero en estos días de fe, en estos días de estos abriles, que remontamos a lo que es esa Semana Mayor, no podía faltar que hoy un programa especial con la Iglesia Anglicana en Venezuela. Por eso es que en esta reformulación de ir de dónde somos, ahí estamos, con esa música y con ese documental que vemos empezando este programa, vemos cómo se sacuden con el padre Bolívar la esclavitud. Y vino la liberación. Y en esa liberación está la teología. Están esos estudios de profundidad que hay que seguir revisando y dándonos la mano. Por eso es que esto es importante, un saludo a todas las iglesias, pero es un saludo a nosotros mismos, que la fe y la conciencia tenemos que tenerla ahí. ¿Ahí por qué? Porque no es poca cosa hoy lo que estamos construyendo. Hoy tenemos que construir, sin duda, una visión ante 1040 medidas coercitivas, la posición también de la fe,
porque estamos hablando de un Cristo vivo, de un Cristo que no quiso nunca doblegarse al imperio romano. Eso hay que también verlo, ahí están en la escritura. Aquí tenemos a la iglesia anglicana, a los reverendos Daniel Bravo y Gabriel Enrique, bienvenidos. Bueno, un saludo a todos los usuarios y usuarias de TV Fan, de Referente Informativo. Y bueno, aquí estamos, ya en materia, pues. Gabriel, teoría de la liberación, porque fíjate, hay una cosmovisión hoy que es importante. En estos días de fe, en estos días de recogimiento espiritual, pero estos días de conciencia. Queremos saludarte, ¿verdad?, que has tenido la gentileza de que esté acompañándonos hoy la iglesia anglicana. 1040 medidas coercitivas unilaterales, no es poca cosa. Que estamos luchando de hace 10 años y la estamos venciendo. Yo quería que tú nos dieras un saludo a todos y todo para ver si vemos una cápsula. No sé si quiere ver primero una cápsula que tenemos ahí, que nos habla un poco, igualmente, reverendo Daniel Bravo. No sé si queremos empezar con esa cápsula o quiere dar un comentario. Bueno, primero que nada, saludar paz y bien a todo el pueblo de Venezuela. Como dice, sí, aunque tenemos 10 años, pero tenemos también 10 años de 25 años ya de paz y bien con nuestra revolución. Entonces, bueno, mande los controles, vamos a ver el video y pues... Vamos a verlo, vamos a ver ese boletín que tenemos audiovisual. Que la teología de liberación es una teología incómoda y conflictiva. Incómoda para nosotros, para un sacerdote, para un obispo, porque esa teología da centralidad a los pobres. Y de cara a los pobres uno no puede ser indiferente. Según Naciones Unidas, más de 1.000 millones de personas en el mundo viven con menos de $1 al día. El gran pecado es el que miles de personas, a pesar de que trabajan, no puedan subsistir dignamente. Ese es el gran pecado para mí. Más de 1.400 millones de trabajadores en el mundo ganan menos de $2 al día. ¿Cuándo va a acabarse la teología de la liberación? ¿Cuándo la pueden destruir? Cuando se acabe la pobreza. Cuando no haya pobre, entonces se podrá decir no es necesaria la teología de la liberación. Mientras haya opresión, será necesario liberación. Más de 800 millones de personas pasan hambre todos los días. De ellos, 300 millones son niños. La utopía de los pobres es la vida. La vida. No la Champions, eso viene después o al lado, ¿verdad? Es la vida. Cada año mueren 11 millones de niños, 30.000 al día, de enfermedades que se pueden prevenir o tratar. Ser dignos es lo que nos mueve a seguir luchando. ¿Para qué? Para combatir toda esta pobreza. Enseñar a nuestros hijos que no tienen por qué vivir de rodillas. Si se muere de pie. En 2001, en América Latina, 214 millones de personas vivían en la pobreza. De ellas, 93 millones se encontraban en la indigencia. Yo creo que la teología de la liberación, si se entiende bien, se debe vivir en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Si realmente es la vivencia de la fe cristiana hasta las últimas consecuencias sociales, políticas, económicas, culturales, si es la encarnación del Evangelio en la realidad, en la vida, en la historia, pues cada lugar y cada tiempo es apto para la teología de la liberación. ¿Por qué nosotros venimos con esa visión, con esos estudiosos de la teología de la liberación, apreciados reverendos? 1040 medidas coercitivas unilaterales y hay un gobierno social hoy aquí activo. Allá, con esas declaraciones, el imperialismo. Ahí no hay medidas coercitivas, ahí no hay nada. Ahí están buscando es acabar con los pueblos del mundo. Por eso es que yo quería venir con este tema, para que ustedes nos den un enfoque real de lo que es la posición, quisiera con todo el respeto y la consideración de ustedes como parte de la iglesia anglicana, a lo que es esta teoría humanista, a esta teoría que ha activado sin duda a nivel mundial un enfoque rebelde en favor de los pueblos.
Bueno, profesor, hablar de teología de la liberación es hablar del Cristo mismo, ¿no? Del Cristo vivo, del carpintero de Nazaret, el nazareno, ¿no? Que, bueno, seguimos todos los cristianos. Sin duda alguna, la teología de la liberación no es otra cosa sino la opción preferencial por los pobres, por los desposeídos, por las clases oprimidas o los débiles jurídicos, como dirían los abogados, ¿no? Sin duda alguna, la teología de la liberación es eso, la libertad de nosotros poder reconocer en el otro a Cristo mismo, de reconocer al otro como iguales, sin tratar de, bueno, creerse dueño de Dios o creerse dueño de la verdad, de la fe absoluta, sino, bueno, sencillamente la igualdad, la equidad, la otredad, además, ¿no? El estar en el zapato del otro. Eso busca la teología de la liberación. La teología de la liberación, y yo diría que la liberación de la teología, porque ha sido secuestrada por los mismos que mataron a Cristo en su época terrenal. Los fariseos, los maestros de la ley de entonces siguen siendo los mismos maestros de la ley, los mismos fariseos de ahora, que bueno, son los dueños de Dios, ¿no? Por supuesto que son los que dicen quiénes son realmente cristianos, qué iglesias no son cristianas. No sé si el padre quisiera de alguna manera profundizar un poco esto, pero de allí partimos, pues. La teología de la liberación no es nada más para el ramo, digamos, católico, ¿no? Acuérdense que somos católicos apostólicos, ¿no? Pero en el caso de la iglesia anglicana, no romanos, pues. Bueno, ya eso es una discusión bastante grande, ¿no? Pero la teología de la liberación también compete a los musulmanes, también compete a la cristiandad, también conocemos muchos hermanos budistas que hacen parte también, hermanos de las religiones ancestrales que hacen parte de la teología de la liberación, porque no es otra cosa sino el pueblo creyente y además el pueblo que da la opción preferencial a los pobres. Sí, exactamente como dices, Gabriel. Tenemos, para hablar de teología de liberación, tenemos que remontarnos al mismo Cristo, por supuesto. Y vemos pues que ese Cristo, un Cristo que fue asesinado por un imperio. Y entonces ahí es donde muchas veces nosotros nos ponemos a reflexionar y decimos, qué casualidad, el mismo nombre, ¿no? Pero bueno, y el mismo imperio. Entonces, por supuesto, tenemos que recordar que somos la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, como decía Gabriel. Pertenecemos a eso, pero Cristo no fundó iglesia, Cristo dejó una espiritualidad. Gabriel, y es lo que yo creo que hoy se está desarrollando, como usted lo dijo hace 25 años, dentro de la República Bolivariana de Venezuela, con una constitución que nos habla de la libertad de culto. Exactamente. No, fíjate. Para allá estamos armados. Para allá vamos. No, pero ahí le pongo esa reflexión porque me parece importante que referente informativo, amigas, amigos, que estamos siempre activos, tenemos 10 años aquí, en esos 25 años de constitución faltaba también, en estos días de recogimiento, en estos días de hermandad, de familia y de conciencia religiosa, que abriéramos también las amarras hacia lo que es la libertad de culto, a estudiar lo que hoy es una posición, está la iglesia anglicana, la iglesia cristiana, igual la católica, igualmente, ahí está Mahoma, con nosotros también ahí, porque estamos luchando contra ese imperialismo ahí en favor del pueblo palestino, que se está cometiendo un genocidio. ¿Qué podemos decir, apreciado reverendo Daniel, que le interrumpí? Tranquilo. Exactamente, para eso iba, pues, o sea, que Jesucristo nos deja, nos libera de esa opresión que ya se vivía en ese tiempo con los imperios, y estamos casualmente, pues, siendo atacados por la misma situación. Entonces, es Cristo mismo, el Redentor, el que nos invita a liberarnos, el que nos invita a ser protagonistas de nuestra historia, porque Él, pues, nos da esas herramientas y nosotros lo estamos viviendo, y por eso es que el mundo un poco nos ve con ojos de
envidia, por decirlo de alguna forma, porque Venezuela ha dicho queremos ser libres y libres para siempre. Y precisamente esa constitución, con esa libertad de culto, la gente no se termina de quitar el chic de ese artículo 59 que nos protege, que nos abraza, pero que a la vez nos hace libres y partícipes a todos de nuestro propio protagonismo. Sí, y además, para reforzar un poco, yo creo que esta constitución es una de nuestras armas de reglamento, profesor, pueblo de Venezuela, la constitución bolivariana siempre del lado del corazón y bueno, quizás en el otro bolsillo también el Cristo Redentor, el Redentor de los pobres, de la humanidad, a quien nos acogemos, a quien servimos y en esta Semana Santa pues le pedimos el cese de las medidas coercitivas, unilaterales, el cese de la represión contra los migrantes venezolanos, el cese del odio, de las divisiones, de la envidia, del egoísmo contra Venezuela. Es que además, profesor, pueblo de Venezuela, el imperialismo romano, que fue el que mató a Cristo, es el mismo imperialismo que nos llevó a la colonia y nos oprimió durante más de 500 años, y ahora cambia de nombre y es el mismo imperialismo norteamericano que hoy decididamente ataca al pueblo venezolano, ataca al gobierno que se ha dado este país, este pueblo, y bueno, que está buscando matarnos de hambre de manera económica, no solo a Venezuela, sino al mundo. Bastaría ver lo que usted acaba de decir, profesor, el genocidio terrible que están haciendo con el pueblo de Palestina, el pueblo de Cristo, nuestro Dios y Señor. El mismo Santa. pueblo, pero ahí la tenemos, Tierra Santa. Gabriel, con todo el respeto, el reverendo Gabriel y el reverendo también igualmente Daniel, ahí tenemos otro reporte audiovisual. Yo quisiera verlo porque también tenemos que entrar de lo que ha hecho hoy en América Latina y en el mundo, cómo han querido acabar, cómo han querido acallar. En el caso que estamos en estos meses recordando al padre Romero en El Salvador. Vamos a ver esa cápsula, porque hoy estamos en fe, en tranquilidad y en paz, pero estamos en rebeldía. Rebeldía contra las medidas coercitivas unilaterales, contra lo que se está de verdad operacionalizando contra nuestros inmigrantes. Hoy tenemos que ir, como lo hace nuestro gobierno, con Nicolás Maduro Moros, en fe y en amor, y en lo que hoy ahí está retumbando con la CELAC, igualmente con todos esos organismos, los BRICS. Estamos irrumpiendo, todo este nuevo escenario internacional está irrumpiendo contra ese Estado profundo, contra ese imperialismo que no tiene corazón. Vamos a ver ese boletín audiovisual. Yo siempre he creído que el mejor título para una biografía de Romero es el de una de las mejores novelas, creo yo, de García Márquez. Crónica de una muerte anunciada. Eso era la vida de Romero. Eso, ¿cuándo? Ya, a matar. Bueno, pero ¿por qué permaneció? ¿No es cierto? Por esto. Por la cercanía a un pueblo que sufre. Dada la situación de injusticia social que está en la base de todas nuestras violencias y malestares. Desde el principio, Monseñor Óscar Romero abrazó los argumentos de los teólogos de la liberación, denunciando en sus homilías la situación de injusticia, pobreza y violencia que vivía el pueblo salvadoreño. Pues no solo será un bienestar para el país, sino creo que será una buena lección para toda América Latina. Ahí está un Monseñor Romero, que dice, estas homilías quieren ser la voz de los que no tienen voz. Y dice, y por eso no gustan a aquellos que tienen demasiada voz. ¿Y qué se cambia en el mundo siendo voz de los sin voz? Pues yo creo que se debe cambiar mucho porque a todos los que iban por ahí los mataban, ¿verdad? Con el asesinato de Yacuría y otros 5 jesuitas en la Universidad Centroamericana, la UCA, se quiso acallar la razón. Mataban a teólogos, pero también a profesores de universidad. Yo creo que los mataron por este tema de la realidad. Porque ellos siempre tuvieron como preocupación de esta universidad que la realidad saliese adelante. Una universidad que tiene muy claro lo que tiene que hacer y es que más que formar estudiantes, más que hacer investigación, aunque hace esas dos cosas,
lo que tiene que hacer es ponerse a resolver el problema inaceptable de la injusticia en ese país y en toda el área centroamericana. Últimamente el Padilla Curía fue de los que apostó por la negociación en la guerra, ¿no? O sea, diciendo al gobierno que tenían obligación de negociar con la guerrilla. Pero fue su lucha por la justicia, su lucha por la verdad. Yo creo que todo eso, la realidad, todo eso fue lo que acabó matándolos. El gran mérito de la teología de la liberación en relación con otras teologías del siglo XX es que supo articular armónicamente la ortodoxia con la ortopraxis, la espiritualidad con el compromiso, el mensaje del Evangelio con la acción solidaria. Todos los teólogos de la liberación compaginaban el trabajo junto a los pobres, la opción por los excluidos y la reflexión desde la fe cristiana, utilizando las ciencias sociales, las ciencias humanas y las ciencias políticas para hacer análisis más correctos de la sociedad, con el objetivo de transformarla. Y eso sigue ocurriendo ahora en el siglo XXI. Y seguimos con esas luchas, pero con menos utopía, menos esperanza política, con más esperanza de una red inmensa de movimientos sociales, que son hoy los portadores de un sueño, de una capacidad de, ya en donde están, realizando alternativas. Los pobres y los necesitados son los mismos que entonces. Ahora no tenemos dictadores militares, pero tenemos la gran dictadura del neoliberalismo. Fíjate, mira, estaba ahorita recordando, quiero mandarle la bendición a este Dios que nos ilumina siempre, que nos bendiga, a este espacio, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Uno cuando recuerda eso, mira, cuando uno ve todas estas imágenes, uno tiene que ver hoy cómo estamos vestidos hoy con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a nuestro general padrino, a todo nuestro Estado Mayor Superior, a nuestro viceministro de Servicio, que yo lo conozco, bendecido con el temple de humanidad que tiene nuestro mayor general Rivera Bastardo, y a todos, porque uno ve esas imágenes atroces, eso tiene todo una visión de lo que ocurrió no nada más con el padre Romero, sino con todo lo que han hecho las dictaduras y todo este tipo de acciones, y vemos hoy una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que defiende los postulados estratégicos, constitucionales, humanistas y sociales. Es ver a nuestro comandante Chávez. ¿Qué podemos decir de todo esto? Cuando uno ve todo esto, Gabriel y reverendo, de verdad Daniel, uno tiene que ir a la humanidad y ver el Dios que tenemos ante todas estas medidas coercitivas, esta operación de guerra y lucha no armada sin cuartel que ha tenido contra nuestro gobierno. Que Dios también le dé la fuerza a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros en lo que es la resistencia y a nuestro pueblo de todo lo que estamos viviendo hoy. Yo debo decirte que esto es una fibra muy sensible, ¿no? Lo que es San Romero de América, como es conocido en el anglicanismo, San Romero de América, de toda la cristiandad. Bueno, y decir que gracias a Dios nuestra Fuerza Armada no es una Fuerza Armada represora, sino que colabora con el pueblo. Fíjense, a diferencia de lo que pasó en El Salvador y que pudiese pasar en la actualidad con este gobierno que tiene ese país. Fíjate Bukele, mira, este Bukele, señor... por ejemplo, un neonazi haciendo campos de concentración en pleno siglo XXI, pobre Romero, y de paso, ese señor agarró a Bukele como ícono para tapar de alguna manera sus atrocidades gubernamentales en ese país del Salvador. Desde aquí el saludo al pueblo salvadoreño. Pero bueno, allí vemos cómo un gobierno masacra a una persona que se le hizo incómodo porque agarró lo que es la preferencia por los pobres, por los desposeídos, por los descamisados, ¿ve? Porque decidió liberar a la gente de, bueno, tanta ignorancia religiosa, ¿no? La dominación que ejercía la Iglesia Católica Apostólica Romana en ese momento en El Salvador y toda Latinoamérica, para dominar, para mantener a la gente en la oscuridad de la ignorancia, este señor cura, que en paz descanse, y bueno, ahora San Romero de América, santo, reconocido por el obispo de Roma, el Papa Francisco. Bueno,
Él decidió hacer un corte transversal y decirle a la gente que valía. Muy parecido, salvando las distancias, a lo que pasó con Cristo cuando Cristo estaba terrenalmente en este planeta. Él le dijo a todos, ámense. Él le dijo al otro, te amo. Él le dijo al otro, tú vales. El que esté libre de pecados que lance la primera piedra. Y por eso, los dueños de Dios de entonces, que eran los fariseos, los maestros de la ley, y además el imperialismo romano, matan a Jesús de Nazaret, el carpintero, ¿no? Porque esa voz hacia los pobres, hacia los humildes, era incómoda. Eso pasó con Romero. Y quizás eso, y yo lo digo, yo soy de los que creo, y lo digo yo, el obispo Gabriel, no la iglesia anglicana, pero yo creo que nosotros nos mataron a Chávez exactamente por lo mismo. Es mi creencia, padre Daniel. Sí, y qué casualidad, a mí me llama la atención, y bueno, como dice Monseñor Gabriel, tocas la fibra de nosotros porque realmente es un gran ideal, un ideal de santidad, Monseñor Romero, y qué casualidad que el que tenga ojos que vea, dice la palabra del Señor, pero ¿quién está involucrado en la muerte de Romero? El viejito Edmundo. Exactamente. Entonces, y el fíjate, Matacura, ¿cómo se llama? El de Globovisión, ¿te acuerdas? Exactamente. Entonces, simplemente nos han dominado, y bien decía Bolívar que nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Sí, lo que tenemos es que utilizar el sentido común. Bien dicen por ahí que el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, nosotros, gracias a Dios, como pueblo, hemos despertado, hemos abierto los ojos, estamos usando el sentido común, y eso es lo que nos mantiene en pie de lucha, y por supuesto con esa opción preferencial por nuestro pueblo venezolano, que cada día se crece más en la adversidad, que cada día más lucha, y es un pueblo que crece en la resiliencia, porque es verdad, no se nos han venido tiempos fáciles, pero nosotros vamos dando la batalla como la dio nuestro libertador, como la dio nuestro comandante, y bien lo decías tú, que ciertamente sabemos que hay por ahí unas manos no tan divinas involucradas en todo eso, y por eso es que no les convenía tener a ese gran líder en Latinoamérica, y por eso es que definitivamente podemos presumir que nos lo sacaron del juego. Pero sí, Dios es como dijo él mismo, ya yo no soy yo, soy todo un pueblo. Fíjate, y fíjate que se multiplicó. Fíjate que lo que tú dices, padre, es tan así que es el tema de Juan Pablo II. Él fue al Vaticano a advertirle lo que estaba pasando en El Salvador, lo que estaba haciendo este gobierno terrible del momento de allí, y no le hicieron caso. Lo asesinan y nadie dice nada. Muy parecido a lo que está haciendo la cúpula de la Conferencia Episcopal Venezolana en este momento, que no se ha pronunciado. Parece que los inmigrantes, el tema de lo que está haciendo Bukele y Trump, parece que no existe. No. Parece que no existe. Y fíjate, Gabriel, son estos temas que son importantes hablarlos con el respeto y con la tranquilidad, pero es verdad, los inmigrantes, esperamos que todas las iglesias, como sé que hay una gran mayoría, se pronuncien. Entre otros nosotros. No, ya, yo sé que los anglicanos están aquí activos en favor de nuestros inmigrantes, pero vamos a irnos a una pausa. Los invito a no desconectarnos, porque tenemos temas como nuestros inmigrantes, las medidas coercitivas, el tema de la posición de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas y ante cualquier órgano de integración internacional, con todos estos temas que están hoy en el tapete, y más en esta semana de reflexión, de fe, de tranquilidad y de paz. Vamos a irnos a una pausa. Día de fe, día de reflexión, día de amor, día del que, tú lo dijiste, el carpintero, el Jesús vivo, el que recorre en la gente en esta semana lo que son los 7 templos, ¿vale? Hay muchas cosas, fíjate, y son los templos, el recogimiento de la familia, como también
otros que andan en lo que es el esparcimiento. Yo creo que en estos días de fe, de tranquilidad, lo que podemos desde aquí de Telefan, con todo el respeto y la consideración, a los que estén en toda esa dinámica, irnos con ese, de verdad, con ese Cristo vivo. Pero no podemos dejar un poco lo que estamos hablando, porque tenemos las familias que están en recogimiento hoy, orando por los suyos que están fuera. Yo quería permitirme dedicar este segmento, hermanas y hermanos que nos puedan estar viendo, de cómo nuestra televisora, nuestra Fuerza Armada de Salud Bolivariana, nuestro gobierno, todo está en solidaridad, están activos con los familiares que estos señores del gobierno de Estados Unidos está buscando no sé qué, pero está persiguiendo. Y hoy, en estos días de reflexión y de fe, Gabriel, el reverendo también Daniel Bravo, tenemos que ir propiciando con nuestra iglesia anglicana esos posicionamientos y retumbar ante el mundo. Ahí tenemos un boletín audiovisual que quisiéramos ver de cómo el gobierno venezolano en El Salvador, y lo hemos pasado varias veces, pero no podemos despegarnos, porque aquí de repente la memoria a veces se nos va. Y cómo está haciendo nuestro gobierno esa mano de verdad de recogimiento y de protección para que vuelvan nuestros nacionales. Dirigido por Nicolás Maduro Moro, es el que lleva esta visión. Vamos a ver a los abogados que están en este momento en El Salvador, llevando con el buen derecho la liberación de nuestros hermanos que están allá presos injustamente y sin ningún motivo. Alvarado. En primer lugar, venimos a presentar el habeas corpus, ¿verdad?, que merecen todo ciudadano que se encuentre en el país. La ley salvadoreña constitucional no distingue entre nacionales y extranjeros. La Constitución de la República de El Salvador se aplica indistintamente. Venimos a celebrar un acto estrictamente jurídico. Somos independientes, no somos políticos, somos sencillamente abogados. Así nos puede identificar. Estamos en disponibilidad completa de trasladarles nuestras inquietudes jurídicas tanto a la Sala de lo Constitucional como al pueblo salvadoreño y al pueblo esencialmente venezolano que está pendiente que nosotros accionemos legalmente a favor de los detenidos, que son detenciones evidentemente ilegales. No sé lo que puede decir, colega. ¿Qué contiene el habeas corpus? Sí. Bueno, el habeas corpus, primero deseando muy buenos días a todos los medios de comunicación y agradeciendo acá la estadía con ustedes. El habeas corpus, pues, es el auto de exhibición personal que nuestra Constitución lo determina, así como la Ley de Procedimientos Constitucionales en su artículo 41, y nosotros los abogados lo consideramos como los primeros auxilios. Fíjate, los abogados consideran estos recursos como los primeros auxilios. ¿Qué podemos decir de esto, Gabriel? Bueno, sin duda. Igualmente, reverendo. Sin duda alguna, y lo conversaba ahorita en el corte con el padre Daniel, compañero Michael, contigo. Sin duda alguna, el nuevo Herodes se llama Donald Trump. El nuevo Herodes, definitivamente. ¿Se acuerdan cuando Jesús tuvo que huir, bueno, de su país hacia Egipto porque, bueno, fue un desplazado más? Querían matarlo. ¿Qué podemos decir ahorita de los Cristos vivos, que son nuestros hermanos, nuestros hijos, que han tenido que salir de la patria de Bolívar, de nuestra Venezuela hermosa, bueno, producto de ese pocotón de medidas económicas asfixiantes para nuestra economía, para nuestro país, y bueno, terminan en ese país a vivir el sueño americano, todo esto que han vendido durante décadas, y sorpresa, se encuentran con Herodes Antipas o Herodes Trump, diríamos, ¿no? Que bueno, está persiguiendo nuevamente a los Cristos vivos, que son nuestros hermanos, nuestros connacionales, y que nosotros desde aquí, de verdad, le suplicamos al Dios de la vida en esta Semana Santa, esta Cuaresma, que ya basta. Él que fue inmigrante de libertad, de paz y de sosiego y buen término
a todos nuestros inmigrantes. Es mi petición, padre. Sí, claro que sí. Ahorita que hablabas de eso, obviamente no podemos ver ni pensar, y la historia lo dice así, que Herodes se cubrió la cara ante un Pilato. Entonces vamos a ponerle nombre a las cosas. No tenemos que hablar de Bukele, sino que tenemos que hablar de Pilato, que se está lavando las manos, que sirve para crear prácticamente volver a unos campos de concentración donde están hacinando a nuestros connacionales. Y como bien dice, pues, como estamos diciendo en el eslogan, emigrar no es un delito, pero sancionar sí es un delito, como bien lo dicen los abogados. Pues vemos ahí, pues, como toda nuestra artillería de defensores de los pobres, como ha sido siempre y como hemos tenido siempre en estos 25 años de revolución, salen a dar la cara por nosotros, y entender que también mucha gente critica y sanciona a estos emigrantes, pero tenemos que recordar que nos han bombardeado con los medios y que nos han metido en la cabeza unos ideales que no existen, unos paraísos que no existen, porque realmente se van con un bendito sueño que no terminan de entender que se vuelven esclavos del trabajo. Entonces, muchos de nuestros jóvenes que aquí eran felices, que muchos no trabajaban, se van a encontrar con unas realidades que van a tener que trabajar de 14, 16, hasta más horas al día por un sueldo. Si aquí nosotros en Venezuela trabajamos la mitad de eso, o trabajamos con ahínco, estemos por seguro que vamos a salir adelante y vamos a progresar, porque Venezuela definitivamente es la tierra prometida, es el paraíso escondido. Todos tenemos que amar y querer y decirle al mundo lo maravilloso que es Venezuela. Por eso es que se meten tanto con nosotros. Así es, y sin duda alguna, darle las gracias al presidente de la República y a su equipo de trabajo, porque, bueno, están defendiéndonos ante ese imperio, ese nuevo Goliat que nos ataca. Bueno, ahí están como cual David, defendiéndonos, y seguramente van a seguir haciéndolo. Lo único que yo le pediría, presidente, hermano Nicolás, que Dios le bendiga desde aquí, y bueno, vamos a bloquear esas páginas del dólar criminal, que es parte de la canalla imperialista contra el pueblo venezolano. Eso es lo que le diría a mi presidente Nicolás Maduro. Fíjate, todo esto es importante porque hay una guerra de lucha no armada, ¿no? Correcto. Una lucha no armada, pero es una guerra. Fíjese, lo que está hoy sufriendo nuestro inmigrante. Tú hablaste algo que es el tema que sigue por debajo, que ya nuestro gobierno se activó de hace ya días, con el tema del valor de esa moneda, y otro tipo de luchas que ellos buscan seguir implosionando, como es el tema de los aranceles. Ya nuestro gobierno hizo un decreto que para el último segmento vamos también a tener una cápsula estratégica de lo que fue el pronunciamiento de un decreto contra esa guerra de aranceles que tiene también el señor Trump. Es decir, aquí hoy está desplegado una lucha no armada contra el mundo de parte de estas personas, y hoy, un día de reflexión, de paz, no podía faltar que nosotros estuviéramos exaltando la fe, la tranquilidad, la paz, y a los que están tanto en recogimiento como también los que van a estar ya en el descanso, decirles que desde aquí de TVFAN, como siempre, son estos temas que nosotros estudiamos para que tengamos una conciencia clara ante esta, como lo dijimos ahorita, ante esta lucha no armada que estamos venciendo y vamos a vencer. Ahí tenemos otro boletín audiovisual del presidente Nicolás Maduro Moro, que enfoca claramente una ley que aquellos desempolvaron allá en Estados Unidos, una ley de 1798, imagínense, para que perseguir a todos los inmigrantes. Vamos a ver ese boletín. Vinieron por los judíos y se los llevaron y nadie dijo nada. Cuando vinieron por mí ya no había nadie que dijera nada. Algo así es el poema. Y con eso describía de manera dramática, en tiempos de los nazis, una realidad. Luego ese poema, inmortalizado por Bertolt Brecht, bueno, recorrió todos los ámbitos
de la lucha y la batalla de la cultura, de las ideas en el mundo. Nosotros lo descubrimos muy jóvenes. Así es, la proclama firmada el sábado pasado, 14 de marzo, bueno, es una expresión totalmente anacrónica, ilegal, de agresión a la nacionalidad venezolana. Calificar a los migrantes venezolanos como delincuentes, terroristas y asesinos es el acto de mayor enemistad, de mayor injusticia que jamás se haya cometido desde los Estados Unidos de Norteamérica contra un pueblo de América Latina y del Caribe. Creo que contra un pueblo del mundo. Una ley de 1798, o sea, hace 228 años. Una ley vetusta, que quién sabe qué explicación tuvo cuando se creó, llamada la ley de los enemigos extranjeros. Estados Unidos era las antiguas 13 colonias, Baltimore, Filadelfia, Boston, Nueva York, Washington, de la zona noreste, y una ley que se hizo apenas fundado los Estados Unidos como república. Se habían separado en una guerra que se desarrolló alrededor del río Delaware, una guerra, se habían separado del Imperio Británico, aunque había quedado incubado ya en las élites que fundaron los Estados Unidos las ideas expansionistas e imperiales que luego se expresan en 1817 con el discurso de James Monroe. El discurso de Monroe establece la doctrina Monroe hacia la América, cuando dice América para los americanos. Quiere decir que esa visión imperial de los británicos la heredaron completica, toda completa. ¿Es la verdad? Ahora, esta ley ha sido aplicada, la ley de enemigos extranjeros, ha sido aplicada 3 veces en la historia de Estados Unidos. Una, empezando el siglo XIX, para un conflicto interno que tuvieron ellos. Luego en el siglo XX, para las 2 guerras mundiales. Debe saber Venezuela y los comunicadores sociales venezolanos y toda la comunidad venezolana, todos los venezolanos y venezolanas de bien, sin distingos de ideología, de partido político, de diferencia de credo, de ideología, de lo que sea, deben saber que esta ley no se aplicaba porque quedó marcada para siempre como la ley más infausta de la historia de Estados Unidos, cuando se le aplicó al pueblo noble de Japón, a los japoneses que vivían en los Estados Unidos, en la llamada Segunda Guerra Mundial. Fíjate, son los derechos humanos, son los derechos que al carpintero le violaron, y a todas y todos en todos estos siglos que han pasado, y en toda esta, porque estamos hablando de temas estructurales, de temas históricos, y el que hoy en Reflexión Meridiana, desde aquí de la televisora La Fuerza Armada, le decimos a un mundo multicéntrico y multipolar hoy, que nos resistimos a la violación de los derechos humanos, que hoy tenemos que seguir promocionando, pero también abriendo grandes fórmulas para que la conciencia de todas y todos entendamos lo que hoy ocurre, quiénes son los culpables verdaderamente, y nosotros en la fortaleza tenemos que unirnos todos. ¿Qué podemos decir? Reverendo Daniel Bravo, igualmente Gabriel Enrique. Yo debo decir que pobre pueblo de Estados Unidos, tan lejos de Dios y tan cerca de la Casa Blanca, ¿no? Terrible todo esto, terrible, terrible. Yo, sin duda alguna, y debo decirlo, tenemos un movimiento dentro de la Iglesia Anglicana del Caribe y la Nueva Granada en Venezuela, el movimiento Gente de Dios, aglutina la pluralidad política y espiritual, ¿no? Y religiosa que hace vida en Venezuela. Estamos en Valencia, en varias partes del país. Nosotros estamos haciendo foros
sobre los derechos humanos en las universidades. Por ahí cargamos a nuestro hermano Michael Pérez, doctor académico, dando talleres y conferencias al respecto. Y nosotros vamos a elevar una propuesta que la vamos a llevar al Tribunal Supremo de Justicia en lo que es la Sala Constitucional, bueno, pidiendo una interpretación de todo esto que está haciendo Estados Unidos para el mundo religioso, junto con el Consejo Anglicano de Venezuela. Vamos a pedir también una revisión del artículo 59 y además cómo se ve eso desde la Sala Constitucional y cuál debería ser el papel de las iglesias en Venezuela, porque no he visto, aparte de los anglicanos, otras iglesias que hayan salido a condenar este tipo de acciones terribles que está haciendo el gobierno herodiano, si se puede decir, de Trump y del Pilatos Bukele. Fíjate, hay algo importante que tú, ahorita ya llevamos 100 y pico de días de la llegada del señor Trump, y él cuando entró ahí se juramentó. Herodes Trump, ¿no? Sí, Herodes Trump, claro. No, y de aquí no le tenemos miedo de decírselo, tú eres un Herodes contra los derechos humanos, contra la vida de los pueblos, y nuestro pueblo venezolano, nuestros inmigrantes venezolanos aquí nos duelen. No es nada más las familias que estamos acompañando, sino también que tenemos un sentimiento con el Dios vivo, de decirles a ellos que tienen que respetar los derechos de todas y todos, porque es esa reflexión. Él cuando llegó, juró ante su iglesia, ante toda su cosmovisión, pero ¿será que es como una falsedad, como una hipocresía de lo que ellos juran o dicen ante la realidad que hoy ocurre? Fíjate que una obispa anglicana fue la que, incluso ya advirtiendo, quizás proféticamente, por eso es que te pongo esa es pregunta. la que le advierte todo esto de los inmigrantes y lo pone en cintura. Padre. Sí, claro, pensaba, por supuesto. ¿Sabes por qué nosotros estamos haciendo este programa especial también? Porque es que también en esos territorios la iglesia anglicana está activa y hay que estudiar ante la audiencia. Por eso es que te agradezco, Gabriel. Hay que estudiar, sí, claro, a lo que debe ser hoy las iglesias. Claro que sí, profesor. Precisamente, Gabriel lo decía ahorita, fue precisamente una obispa anglicana la que tiene la valentía, para empezar, una mujer, porque tenemos que decirle al público pues que una de las grandes diferencias dentro de los romanos y los anglicanos, porque todos somos católicos, repetimos, es que nosotros valorizamos a la mujer. Para nosotros somos iguales, pues. Entonces la mujer puede también tener la condición de ser diaconisa, presbítera o obispa. Entonces en este caso fue una obispa quien hace el alerta con respecto a que ya este hombre viene contra los derechos de todo el mundo, pues. Entonces, tenemos que ponernos, yo pensaba, porque todavía yo, en el buen corazón de cristiano, sé que debe haber algunas almas en Estados Unidos todavía buenas, porque también sabemos que hay un pueblo que también sufre, que a diferencia de Venezuela, nosotros lo que pasa es que tenemos a alguien del pueblo en el gobierno. Y no es lo que está pasando en Estados Unidos. Es la oligarquía, es la derecha, es la ultraderecha la que está metida ahí haciendo de las suyas en el gobierno. Cosa que no pasa con nosotros y que la gente no termina de entender, que por eso es que nosotros tenemos un gobierno que está luchando, lo que veíamos, lo que decía ahorita nuestro presidente Nicolás, ahí pues que él da la cara, investiga, busca, porque y por eso citaba a Bertolt Brecht, que es un hombre que habla del proletariado, que habla de lo que sufren y viven los pobres a diario. Entonces, pues, tenemos que ver que eso no es otra cosa más que lo que vivió el Cristo, ¿verdad? Lo que vivió Cristo Jesús precisamente en estos días santos, que sufrió, caminó con esa cruz como el Nazareno, y que después derramó su sangre por la remisión de todos nuestros pecados. Y es allí donde nosotros como iglesia nos tenemos que llenar de valor, nos tenemos que llenar de empatía con el que sufre, en ese Cristo que a diario nos nutre con su sangre, porque a diario viene a darnos vida, a fortalecernos, pero que también nos exige a nosotros como líderes eclesiásticos que tenemos que solidarizarnos con los que más sufren, con los que más necesitan. Y en este caso, pues, tenemos que solidarizarnos con esos pobres gente, con esos pobres hermanos que están padeciendo todas las torturas que deben estar padeciendo allá, bajo
las manos de Pilato, ¿verdad? Que no se las está lavando, sino que al contrario, se está haciendo... dándole la sentencia de muerte, ¿no? Traidor aquel Viernes Santo de ese Pilato, porque fíjate que la esposa quería salvar a Jesús y él traidoramente, bueno, lo hizo como toda la derecha. Y me disculpan los de la derecha, pero Sí, hay que decir las sí, cosas como son. Te estoy reflexionando aquí, escuchando, viendo, porque estaba leyendo en estos días las Escrituras y por eso es que invitamos a la iglesia anglicana. Yo celebro los que nos puedan estar viendo también ahí. Están llegándonos muchos mensajes positivos. Bueno, lo que estamos buscando es darle vida a lo que hoy a nivel mundial existe, pero también nosotros en Venezuela tenemos. En el caso nuestro que estamos hablando hoy, en estos días de fe, de tranquilidad, de paz, tenemos iglesias que están hoy concatenadas, no nada más con la Constitución, sino es con nosotros, a lo nuestro, a lo venezolano, con nuestra fe, con nuestra historia de nuestros indígenas, nuestro padre Bolívar. Es decir, hoy, la Venezuela de hoy está construida ante toda esta guerra y esta lucha no armada con un posicionamiento patrio. Y quiero saludar a toda la iglesia anglicana como a las demás iglesias. Yo quería permitirme, con el reverendo Gabriel, igualmente Daniel, de irnos a una pausa, porque también tenemos el tema de las medidas coercitivas también del pueblo palestino. Nosotros estamos retomando y repuntando nada más y nada menos en todas esas estructuras internacionales de integración. En el caso de la Organización de Naciones Unidas, estamos llevando la voz de Venezuela hacia lo que tiene que ser un posicionamiento de respeto a nuestros derechos humanos. Y es el gobierno, es toda la estructura estratégica de lo que es la parte de la Cancillería que está hoy buscando que volvamos otra vez al hilo del respeto de toda nuestra estructura jurídica institucional. Vamos a irnos a una pausa. Volvemos, vale. Concha, me agarraron aquí, estaba aquí con ustedes, activos. Quiero saludar aquí a la gente de Guárico, de Apure, pero igualmente de Maracaibo, de Margarita, están activos con referente informativo. Bueno, también allá en el estado Carabobo. Saludar a todas y todos que nos puedan estar viendo a esta hora con el respeto, con la consideración, con el recogimiento que tenemos. Fíjate, por ahí nos mandaron ahorita un mensaje de Guárico. Profesor, un programa de fe, un programa de amor, un programa de paz. Y es hoy, día de recogimiento, día de tranquilidad, día que nuestra iglesia anglicana, nuestros reverendos nos están acompañando, porque yo también quería que ellos nos den una visión de cómo es la iglesia anglicana. Por favor, aquí tenemos al reverendo Daniel y a Gabriel. ¿Cómo es? Explíquenos un poco. Sí, es importante hacer hincapié en eso, que tanto los anglicanos como los ortodoxos somos católicos. La iglesia católica, católico significa universal. Y entonces católico, pues lo que nos quiere decir es eso, que abarca no solamente todo, que está en todo el mundo, sino que también recoge todos los pensamientos. Entonces por eso nosotros como anglicanos también pertenecemos a la iglesia católica, solo que lamentablemente los romanos, como tuvieron tanto tiempo de hegemonía en Venezuela, porque la Constitución decía que la iglesia oficial de Venezuela era la iglesia católica romana, ahora ya no se han sacado el chip de la cabeza que la Constitución del 99 dice que en Venezuela hay libertad de culto. Por eso fue que yo arranqué, apreciado reverendo, con algo que es la legislación nuestra. Nuestra niña que hoy está en reforma, pero fueron esas nuevas realidades que el constituyente hace 25 años tomó como una visión y fue inclusive refrendado por un 80%, imaginémonos, del electorado en ese entonces. Aquí hay libertad de culto. Claro y en que esa sí. libertad de culto yo quería que nos acompañara un poco también, o nuestro reverendo Daniel o Gabriel, de qué es
ese apostolado anglicano. ¿Cómo son? ¿Cómo están? Bueno, la iglesia anglicana, ya lo decía aquí Daniel, es una iglesia católica, pero no romana, es una iglesia reformada, pero no es protestante. Es la vía media entre el catolicismo tradicional y el evangelismo protestante. ¿Ok? La iglesia anglicana además tiene un trípode con el que se sostiene que es la palabra de Dios como la norma máxima, la tradición católica de los primeros siglos y los primeros concilios y la razón, ¿no? Por encima de todas las cosas, la razón. Nosotros apostamos siempre a la razón. Nada de fanatismo, nada de fundamentalismo religioso, sino el respeto, el vivir y el dejar vivir. Enseñando por Dios, por supuesto, todo lo que está contemplado en el libro máximo nuestro, que es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Si está dentro de las Sagradas Escrituras, lo enseñamos. Si no, no nos vamos a poner a inventar. ¿Ok? El magisterio de la iglesia no está por encima de la palabra de Dios. Así que no nos vas a ver inventando cosas locas y extrañas, nada de eso. Fíjate, eso es importante, Gabriel, porque cuando uno ve la razón, ¿viste? Yo estoy aquí haciendo como cuando uno está estudiando, fíjate, me puse hasta a reflexionar, ¿no? La razón está entonces cuando ve que la iglesia anglicana, cuando vio el tema de los inmigrantes, yo lo vi, pues por eso es que estamos aquí en este conseguirnos, pues. Una de las iglesias que salió primero, igualmente que nuestros cristianos, en contra y a favor de la protección de nuestros inmigrantes. Esto no es casual, quiero saludar a toda la iglesia cristiana igualmente. ¿Ah? No, es que tuvieron un posicionamiento, más hubo un acto con nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro, más hay un viceministerio ahorita de culto, viceministerio, se elevó de dirección a viceministerio del Interior y Justicia y Paz con nuestro capitán Diosdado Cabello Rondón. Esto no es casual, estamos configurando un postulado constitucional, y más aún cuando uno ve que están implosionando los derechos humanos. Vemos también que la fe tiene que pronunciarse, todas y todos. Tenemos que defender a lo que es nuestro, que son nuestros nacionales. Y ahí yo quería agradecerle a la iglesia anglicana que nos está acompañando hoy, día de fe, día de tranquilidad, día de paz, con este Dios vivo que tenemos. Pero yo quería también enfocar, hablamos de lo que son nuestros inmigrantes, pero quería también hablar un poco de las medidas coercitivas. Quiero saludar al canciller, como yo le digo siempre, Samuel Moncada. Ahí tuvo un posicionamiento estratégico en la Organización de Naciones Unidas. Quería ver si podíamos ver esa cápsula para, en todo este tema de la fe, también tener el enfoque de nuestra iglesia anglicana. Vamos a ver ese video. The floor to the representative of Venezuela. Señora Presidenta, la República Bolivariana de Venezuela tiene el honor de leer la siguiente declaración en nombre de los siguientes países: Argelia, Angola, Belarus, Bolivia, Camboya, China, Cuba, la República Popular de Corea, República Popular Democrática de Corea, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Irán, Laos, Nicaragua, el Estado de Palestina, Rusia, San Vicente y las Granadinas, Siria, Zimbabue y la suya propia. Señora Presidenta, las medidas coercitivas unilaterales, sean de carácter político o económico, se han convertido en el instrumento preferido de ciertos estados para ejercer presión, en particular sobre los países en desarrollo, y forzar la voluntad soberana de otro estado a fin de obtener ventajas de cualquier tipo. Por lo tanto, su promulgación e implementación son claramente contrarias al espíritu y letra de la Carta de las Naciones Unidas, la cual ha encomendado la imposición de estas medidas en el Consejo de Seguridad, convirtiéndolo en el único órgano del mundo legalmente facultado para imponer sanciones. Las medidas coercitivas unilaterales, debido a su amplio alcance y su extraterritorialidad, tienen un impacto negativo en el disfrute y realización de todos los derechos humanos. Este impacto negativo se ha incrementado durante el curso de la pandemia COVID-19, según lo han registrado expertos independientes de la ONU. Así, estas medidas ilegales representan un ataque directo contra uno de los pilares principales de nuestra organización, como lo es el desarrollo sostenible
y un obstáculo deliberado para la consecución de los ODS, así como un medio para profundizar las brechas entre nuestros pueblos y fomentar la desigualdad, la exclusión social y el racismo sistémico. Señora Presidenta, reiteramos nuestra preocupación por el creciente recurso al unilateralismo, marcado precisamente por acciones y enfoques aislacionistas y arbitrarios que violan la Carta de las Naciones Unidas, las normas del derecho internacional, los principios básicos del sistema comercial multilateral. Además, estas medidas tienen un impacto perjudicial sobre la estabilidad de los estados, la libertad de comercio, la inversión, el desarrollo, los esfuerzos nacionales e internacionales en la lucha contra la pandemia COVID-19, y estas acciones impiden el progreso y el desarrollo económico y social de todos los pueblos en el marco de políticas sistemáticas, deliberadas y calculadas para ejercer presión, dolor y sufrimiento sobre las poblaciones en conjunto. La promulgación y aplicación ilegal de medidas económicas unilaterales como medio de coacción política y económica contra países en desarrollo representa un obstáculo para la implementación de la Agenda 2030, para el Acuerdo del Desarrollo Sostenible, para el Acuerdo de París y de otros compromisos internacionales en el ámbito económico, social y medioambiental. Su propia existencia es contraria a la promesa de no dejar a nadie atrás y a nuestro... Fíjate, medios de coacción, medios que buscan y se han convertido en una guerra no convencional, que automáticamente vemos que si no hay una operación de ofensiva nacional que se ha hecho en la República Bolivariana de Venezuela, creando conciencia en todos los actores, no hubiéramos salido de verdad de esta coyuntura fuerte que hemos vivido en 10 años. Pero yo quería también que no fuésemos nada más a lo que tradicionalmente hace referente informativo. En estos días de fe, de amor, de paz, es la Iglesia Anglicana que nos está acompañando y queríamos saber de parte del reverendo Gabriel, del obispo Gabriel y del reverendo Daniel, cuál ha sido siempre la posición que le hemos visto público y notorio, pero que sean ellos, de la Iglesia Anglicana contra lo que es el número hoy, 1040 medidas coercitivas contra Venezuela, contra los derechos humanos de los que habitamos en esta tierra de gracia. Bueno, sin duda alguna, la posición nuestra es la de defensa de la soberanía nacional, de las leyes del país donde habitamos, como lo es la República Bolivariana de Venezuela. Por eso nosotros siempre, con nuestras armas de reglamento, la Constitución y el Cristo Redentor. Sencillamente eso. Nosotros estamos a favor de todas las medidas que está tomando nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, porque además hasta la Biblia manda a orar por los gobernantes y oramos siempre por nuestro presidente para que siga teniendo ese tino y brillantez que lo caracteriza para defender a esta República Bolivariana de Venezuela. Sin duda alguna, yo le pido a Dios iluminación a los gobernantes. No sé si las Naciones Unidas todavía funciona o si ha funcionado alguna vez, que no sea para arremeter contra los pobres del mundo, como ya lo hizo con el tema del Estado sionista de Israel, y para estar en contra de todo lo que son la autodeterminación de los pueblos. Yo diría que sin duda alguna los Estados Unidos todavía se creen ese cuento de que ellos son la gendarmería mundial, ¿no? Son tan simplones, pero además tan agresivos, que hasta sus héroes tienen que ser inventados, como lo son los muñequitos estos, Superman, Batman, esto y lo otro. Nosotros somos hijos de libertadores. La Iglesia Anglicana, por cierto, aquí en Venezuela llegó con Tomás Farriar, que luchó en la batalla de Carabobo. Así que somos libertadores, herederos de esas glorias de la libertad y de la independencia nuestra. Y nosotros como anglicanos, pero además como venezolanos, nosotros como gente de Dios, decimos basta ya de esas medidas coercitivas unilaterales, basta ya de esta guerra económica sistemática que ya no solo es contra Venezuela, sino que contra todo el mundo, contra todos los pueblos del mundo. Es de verdad catastrófico todo esto, es
el pecado original, el que tiene el gobierno de los Estados Unidos, padre, que el pecado original no es otro que el querer ser Dios, ¿no? El creerse dueños del mundo, dueños de la verdad, dueños de la fe, dueños de todo, ¿no? Y en realidad, como dice la canción, son dueños de nada. ¿Ves? Exactamente. Ahorita hablábamos con el profesor y él nos preguntaba ahí para que la gente sepa y conozca de la iglesia anglicana. Una de las cosas que funciona en la iglesia anglicana es la horizontalidad. O sea, nosotros no le damos una figura de gobierno piramidal, sino que hay una... estamos en vivo, esto es lo bueno de estar en vivo. Que nosotros no tenemos una figura piramidal. Por lo tanto, hay dentro de la iglesia que se llama primus inter pares, o sea, todos somos iguales, todos se escucha la opinión de todos. Entonces, la iglesia anglicana todavía estamos teniendo fallas. No, sino que yo quería también dar un comentario que es importantísimo. Porque fíjate, dentro de la reflexión, como tú ¿sabes? Hubo ahí una visión de lo que es hoy un posicionamiento y ahí es donde va de repente la reflexión para la pregunta, ¿no? El tema de la iglesia anglicana. Y es importante que el reverendo Daniel, porque nos dio una pincelada el obispo Gabriel, el tema de cómo llega la iglesia aquí en Venezuela. Nada más y nada menos estamos hablando de nuestra independencia, es decir, de nuestra soberanía. Llegó nuestra iglesia, yo pensé, fue por el mismo desconocimiento, el detalle de que yo pensé que estábamos nada más y nada menos llegando como así llegó la iglesia romana. ¿Para qué? ¿Con quiénes llegaron ellos? Porque estas son las grandes reflexiones. Ellos llegaron con el imperio español. ¿Pero a qué? A querer dominar a nuestros indígenas. ¿Ah? Nuestro indigenismo. O sea, fíjate, es importante, yo interrumpo al reverendo Daniel Bravo, porque yo quería que ahorita en este segmento ubicáramos meridianamente, nada más y nada menos, de la llegada. Fíjate, yo le estaba haciendo señas, ellos pensaron que era con la cuestión de la parte técnica. No, me sorprendió y yo quería que la reflexión ahora fuese, reverendo Daniel, cómo llega y sin hoy, ya va. Yo no quiero crear expectativas porque también la iglesia católica, uno aquí la quiere, uno la estima, ¿entiendes? Uno tiene ese tipo de no tener estereotipos, con nadie, pero sí estamos hablando a nivel de las pinceladas hoy claras y precisas de la historia de cómo llega la iglesia anglicana y las demás iglesias cómo se han asentado en esta América Meridional. Fíjate, la América Meridional es una visión del padre Bolívar. Yo quería de verdad revisar, llevarnos, enfocarnos y yo quería dejar este tema para un próximo segmento, amiga, amigo, para desarrollar esto. Aquí vamos a vernos en plano general porque estamos todos aquí, junticos aquí, por favor. Vamos a irnos a una pausa, por ahí tenemos vamos a ir a una pausa ahorita, no se me separen. Daniel, me diste un golpe ahí, ¿verdad? No, pero vamos a desarrollar ese tema ahorita en este tiempo de fe, de tranquilidad, de paz, de amor. Vamos a irnos a una pausa, volvemos. Volvemos, vale, mira, quedamos con una polémica buena, porque estamos hablando de la historia, chicos, y me disculpa, el reverendo Daniel Bravo nos dio una línea, y ahí yo quisiera, con todo el respeto, cómo llegaron estas dos visiones de la misma iglesia, que es los anglicanos y los que vienen con el postulado de Roma.
Sí, bueno, para empezar, decíamos al principio que todos somos católicos. Por supuesto, tenemos que agradecer y reconocer a nuestra hermana Iglesia Católica Romana y nuestra hermana Iglesia Católica Ortodoxa, pero somos los anglicanos. Bien decía Monseñor que la Iglesia Anglicana, porque pareciera y nos están queriendo hacer ver como que vamos llegando, y no fue así. La Iglesia Anglicana llega justo en el momento, uno de los momentos más cruciales del periodo libertario, que cuando Bolívar ya estaba, o estaban ahí como sin fuerza, viene Inglaterra a apoyar, ¿verdad?, a nuestro ejército. Y allí viene Farrial y trae ya con él entra a la Iglesia Anglicana. Pero también es importante que pongamos un poco, por eso yo he hablado del sentido común, es el menos común de los sentidos, dicen por ahí, que nosotros utilicemos el sentido común. Fíjate, ¿con quién estaban los españoles? Con Roma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran los que tenían la hegemonía del poder. Entonces, ¿quién es el que hace el proceso libertario? Bolívar. ¿Y con quién apoya a Bolívar? Pues es la Iglesia Anglicana, ¿me entiendes? Es la Iglesia Anglicana, es Inglaterra quien apoya el proceso libertario para poder sacar a los españoles que nos dominaban. Entonces, no es una cosa que viene nueva, sino que viene desde la historia. La Iglesia se puede decir que tiene 200 años en el país, que viene de esa época. Llegaron con Miranda, los primeros ingleses libertadores, además. Fíjate la connotación. Claro, aquí estamos además, hablando. y con por todo eso el que, respeto. fíjate, por eso fue que yo me quedé enganchado en el segmento anterior. Para que nuestra audiencia vea, porque aquí nosotros, aquí ustedes lo saben muy bien, no tenemos ni TV Prompter, ni libreto previo. Claro, entonces fíjate, mira lo bonito que es que... No, y mira lo bonito que es que estamos inclusive conociendo aquí con los que nos puedan estar viendo hoy en un día de fe, de tranquilidad, porque estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de un solo Dios, de un solo Cristo, el carpintero. Además que Cristo no era católico, Cristo ni siquiera fue cristiano, Cristo murió judío. Eso que dicen de que no, que la iglesia fundada por Cristo, mentiroso, señores. No sean mentirosos. Claro, pero no sean mentirosos. Fíjate, es importante este la iglesia debate. católica. Mira, lo hemos convertido hoy en un debate. La iglesia positivo. católica nació Así 1000 y es. pico de años después, con Constantino, tu tocayo, por cierto. No, bueno. Hablando de eso, y que precisamente uno de los últimos mensajes que Jesús nos da es que Él dice: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Ya ahí Él sabía toda esta problemática que se iba a presentar a futuro. Y ese es nuestro clamor como iglesia anglicana. Nosotros no estamos en contra de nadie, nosotros no le venimos a quitar nada a nadie. Lo que sí vamos a quitarle es almas al diablo. Eso sí lo vamos a hacer. Importantísimo, pero fíjate, cuando uno habla del diablo, ahí tenemos un video pendiente, que es nada más y nada menos la postura de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, que estamos esperando aún hoy situaciones como el tema palestino, como el tema de las medidas coercitivas unilaterales, ante un nuevo orden internacional. Ahora, y yo me pregunto algo. Dime, Gabriel, dime. Haití no existe para Naciones Unidas. Ese Nadie es otro, habla de pero Haití, ese es otro tema por ejemplo. también. Mira, pero todo es Venezuela, o todo es Cuba, o todo es China. Así pero es. y Haití, por ejemplo. Pero vamos a irnos vamos a ver esa cápsula, vamos a ver. I now give the floor to the distinguished representative of Venezuela, who will speak on behalf of the group of Friends in Defense of the United Nations Charter. Señor presidente, la República Bolivariana de Venezuela tiene el honor de hacer uso de la palabra en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Señor presidente, si bien los documentos contenidos en la Resolución 79/1 de la Asamblea General, denominados Pactos para el Futuro, no establecen obligaciones de carácter jurídicamente vinculante para los Estados, constituyen, a pesar de sus carencias y de la forma poco convencional en que fueron negociados y adoptados, una importante declaración política en la que nuestros líderes han acordado medidas para acelerar el logro de los objetivos provistos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En este contexto reafirmamos nuestro compromiso con dicha agenda, que sigue siendo nuestra brújula común para la consecución del desarrollo sostenible en sus 3 dimensiones y de los objetivos de desarrollo sostenible en los 5 años que nos quedan por delante, en los que debemos retomar el rumbo
en aras de garantizar el bienestar y la prosperidad de las generaciones presentes y futuras. Señor presidente, muchos de los retos a los que se enfrentan actualmente los países en desarrollo tienen su origen en la mentalidad colonial y neocolonial del mundo desarrollado, que es el que no ha honrado sus compromisos con los medios de implementación para hacer realidad el derecho al desarrollo de nuestros pueblos y garantizar que ningún país ni nadie se quede atrás. La significativa reducción de la asistencia oficial para el desarrollo es un claro ejemplo, así como la falta de avances en la tan necesaria reforma de la arquitectura financiera internacional o la continuación de prácticas ilegales como las medidas coercitivas unilaterales que hoy constituyen el mayor obstáculo para el desarrollo de las naciones sometidas ilegalmente a tales políticas de agresión. Todos estos hechos probados solo sirven a los intereses del mundo desarrollado que intenta engañarnos con discursos idealistas, cuando en realidad... Fíjate, políticas de agresión, y lo estamos retumbando ahí ante ese organismo. ¿Por qué? Porque la CELAC, con toda la complejidad del caso, tiene posturas claras, igualmente que los BRIC, el ALBA, TCP. Vemos nada más que el órgano de Naciones Unidas que surgió en 1945, pareciera que se quedó elitizado. Y la iglesia anglicana de hoy, la que vino con el poder libertario del padre Bolívar, como también aquí tenemos a la iglesia católica, nosotros no tenemos problema, igualmente a nuestra iglesia cristiana, a todas y todos, igualmente otras religiones que nacieron aquí. O sea, esto es un mundo constitucionalmente la libertad de religiones. Queríamos también ver el posicionamiento que tiene hoy nuestra iglesia anglicana ante ese retumbar, ese postulado que está haciendo nuestro gobierno contra las medidas coercitivas unilaterales, que es un arma de guerra hacia los pueblos. Bueno, sin duda alguna nosotros estamos en apoyo irrestricto a la autodeterminación de los pueblos, la libertad que Bolívar nos dio, pero que además también nos dio Cristo, nuestro Redentor, el carpintero de Nazaret. Sin duda alguna, esto es terrible. Yo retomo un poco la pregunta que yo hice en el corte anterior. ¿Sirve de algo las Naciones Unidas realmente? Es una pregunta seria que les hago. ¿Sirve ese organismo todavía? ¿O está en desuso? ¿O simplemente se quedó en los años y no sé cuántos? ¿Ves? Cuando regalaron el territorio palestino, cosa que pretenden hacer con nuestro Esequibo. ¿Eh? Eso es lo que pretenden, porque hablan del tema del genocidio judío y no sé qué, el holocausto, y el holocausto palestino, y el holocausto que está viviendo Haití, y el holocausto que tienen los hermanos colombianos con más de 60 años de guerra y de narcotráfico inducido. Son cosas para reflexionar. Son cosas para reflexionar que nosotros tenemos que decirlas. Y bueno, al ejemplo de nuestros ancestros, de Tomás Farriar, tenemos la espada, el sable que él usó en la batalla de Carabobo como una de las reliquias más queridas y lo que representa. A diferencia de Colón, que llegó con la espada y con la cruz para violar nuestras indígenas y meterse en la autodeterminación de los pueblos que ya existíamos en la América. Bueno, nosotros venimos con Tomás Farriar, con esa espada, pero para liberarnos del imperialismo, del egoísmo y de toda esta terrible abominación que está viviendo el mundo, que es la gendarmería mundial que tiene el gobierno imperial norteamericano. Fíjate, aquí tenemos ahorita una cápsula, quiero agradecer al equipo de referente informativo, en el Día Nacional del Pastor y la Pastora. Estamos hablando de la libertad de culto. Nicolás Maduro Moros estuvo en conmemoración en ese acto. Quiero saludar a todas las iglesias. Yo quería permitirme, ahorita que estamos con la iglesia cristiana, bueno, es que cristianos somos todos. Claro, y tienes toda la razón, con la iglesia anglicana, nosotros queríamos ver ese posicionamiento de paz, de amor, que nos lleva Nicolás en este día especial, que es un día de amor, de paz, de recogimiento, de pensar el carpintero, como decía el obispo Gabriel,
el carpintero que está aquí con nosotros, el carpintero que vino y se quedó en este mundo que hoy es multicéntrico y multipolar. Vamos a ver esa cápsula. Pero más contundente, y llega a conmoverlo a uno, saber que todos los calendarios se fundieron en uno, y esa época histórica la marcó un niño que nació en un pesebre humilde y se convirtió en el que marcó la época humana de aquí en adelante, nuestra era cristiana. Por algo debe ser, ¿verdad? Es maravillosa la historia de nuestra fe, de nuestra creencia, de nuestros escritos, de nuestra palabra sagrada. Hoy cuando venía con Cilia para acá, quería venir un poquito más temprano, pero bueno, siempre surgen mil cosas. Y mientras uno atiende 1000 cosas, mira, ustedes se quedan locos. Es impresionante. Mientras uno atiende 1000 cosas, a ustedes les debe pasar también. A mí me pasa, agarro y aquí me llegan, miren, aquí está. Nada más hablandito aquí en un momentico me llegaron 110 mensajes. Entonces, pero lo que iba a contar era lo siguiente. Que salimos Silly y yo hablando, agarramos la autopista de nuestra casa. Nosotros vivimos en una urbanización de la Gran Misión Vivienda Venezuela, una casa allí, y agarramos la autopista, venimos por el valle, llegamos más o menos a la altura donde queda la bandera, aquí queda la bandera, que es una autopista grande, nueva, que inauguramos en el año 2015, y subimos. Cuando subimos, Cilia me dice, mira, un arco iris hermosísimo que cubría de este a oeste Caracas. Cilia lo filmó, ya ella lo sacó en sus redes sociales, denle like. Yo le dije, fílmalo, yo me paré en la autopista y empecé a andar despacio y ella lo filmó. La punta derecha del arco iris apuntaba hacia el este de Caracas. La punta izquierda descendía hacia acá, hacia el oeste. ¿Y ustedes saben dónde llegaba la punta del arco iris? Precisamente sobre el Parque Los Caobos y el complejo del Teatro Teresa Carreño donde estábamos. Así que de aquí estaba emanando una fuerza divina. Yo dije, esto hay que registrarlo. Y después nos vinimos siguiendo, vinimos para acá y entramos y estaba el arco iris todavía. Así que no tengo ninguna duda que Venezuela, nuestro pueblo, hoy por hoy y a lo largo de su historia, es un pueblo que está bendecido y está destinado a grandes misiones en la historia de nuestra América y en la historia de la humanidad. Somos un pueblo elegido para grandes misiones libertarias, para construir el reino de los cielos en nuestra tierra, para construir una nueva civilización, la civilización basada en el amor, en el amor. Fíjate, ¿por qué nosotros pusimos esta visión, este enfoque divino de fe, hoy día de recogimiento, de paz y amor de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro? Saludarlo a él, igualmente a nuestra primera combatiente, la doctora Cilia Adela Flores de Maduro. Es la familia, es la paz, es hoy ver dentro de día de fe, de recogimiento, lo importante que ante toda esta guerra
no convencional que estamos combatiendo y estamos venciendo, puede existir y está existiendo lo divino y todos unidos juntos para ir, como lo estamos haciendo, derrotando toda esta maldad, que no es nada más hoy contra Venezuela, es contra el mundo, contra nuestros inmigrantes, con las medidas coercitivas. Bueno, paren de contar, como lo ha dicho el obispo Gabriel y el reverendo Daniel. ¿Qué podemos decir de esto? Adelante, padre. Sí, que fíjate, hay muchas cosas. ¿Qué podemos decir? Un poco en la misma temática en la que venimos hablando, profesor. O sea, qué bueno pues que nos pusiste esa cápsula, porque queremos decir también que, como veníamos diciendo, no tenemos problemas con nadie. Un saludo especial, por supuesto, para todos nuestros hermanos cristianos evangélicos. Felicidades también a ellos en su día. Y por supuesto que de ahí emana una fuente también, porque también gozan pues de la gracia de Dios. No estamos divididos. Repito, Jesús dijo que todos sean uno como tú. Nosotros también somos hombres de familia, también somos hombres porque a nosotros una de las características de la iglesia anglicana es que somos hombres de Dios en el mundo y hombres de mundo en Dios. Nosotros nos podemos casar tranquilamente. De hecho, nuestro obispo está casado. Un saludo para Jaycee, que nos está allá en sintonía en Guacara. ¿Verdad que sí? Con Gabrielito, que Dios los bendiga, oramos por ellos. Hay quienes sí tomamos el camino de la soltería y estamos ahí esperando también todavía a ver qué gracia Dios nos tiene en el camino, porque nunca es tarde cuando la dicha llega. El Consejo Anglicano de Venezuela. El Consejo Anglicano de Venezuela. Retos, visiones. Sí, estamos ahí agrupándonos, invitando a todos los anglicanos también a que se unan a nuestro trabajo. Por supuesto, en esa información le paso a Gabriel, Sí, que es tú el sabes que lleva que más eso ahí. Eso, lo buenísimo que lo diga, profesor. Mensajes porque- que nos llegan aquí no estamos solos. Sí, Nos bueno, están saludos llegando. a todo el mundo anglicano, el mundo cristiano, a todo el pueblo venezolano, a toda la gente de Dios. Fíjese, gracias precisamente a que se ha institucionalizado el viceministerio de religiones y cultos, asuntos religiosos y cultos, que lleva nuestro camarada y amigo Edgar Arteaga. Bueno, nosotros Fíjate, hemos... eso fue una visión, con todo el respeto. Gracias. Aquí estamos aquí, porque van a creer que uno tiene aquí un teleprompter o algo, ¿no? Pero hay que felicitar a Diosdado. Sí, no, gracias a nuestro... Yo creo que Diosdado le dio... él fue ministro de Interior y Justicia, fue vicepresidente y después ministro de Interior de Chávez, pero él le dio rápido un enfoque porque sabemos... Es el único expresidente que queda vivo. Ah, bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios y por muchos años. Pero fíjate ese detalle, él rápido amarró esto, organizó y llevó esto porque esto es parte de una guerra no convencional. Sí. ¿No? Y Fíjate, lo que estamos es hablando. que ahí hay algo interesante. Ahorita hablábamos de cómo llegó la iglesia de Roma, la iglesia anglicana, pero es que también por los 60, y eso lo digo con mucho respeto, pero eso es parte de la historia, aquí se trajo a la iglesia evangélica pentecostal y una cuestión llamada las nuevas tribus, porque el gobierno norteamericano de entonces decía no podremos dominar la América Latina mientras sea católica. Y empezó todo este auge de, bueno, las nuevas tribus, el tema de nuevas religiones, nuevo pentecostalismo, el evangelismo y todo eso, ¿no? Gracias a Dios eso se ha superado, la parte política en el tema cristiano evangélico, ¿ok? Bueno, El habría que ver. viceministerio que se creó está hoy enfocando políticas de unión a todas y todos. Fíjate, gracias a ese viceministerio, las políticas del ministro Cabello, del presidente Nicolás Maduro, su hijo Nicolás Ernesto, que es el que, bueno, llevan el tema religioso en el país, bueno, hemos tenido la gran oportunidad de reunir a varios obispos y sacerdotes y diáconos de la iglesia anglicana y bueno, hemos llegado a un consenso de crear el Consejo Anglicano de Venezuela, ¿no? Un punto, bueno, de unión de todo el mundo anglicano, que quizás no tengamos cómo llenar la sala Río Reina, pero sí somos sacerdotes que estamos con el pueblo, que vivimos como el pueblo, para el pueblo, y que además detrás de cada sacerdote anglicano hay una cantidad de gente, una cantidad de familias que, bueno, que están sedientos de amor de Dios, sedientos de la verdad del Evangelio, y que, bueno, vamos a razonar, como decimos, todas las situaciones coyunturales que vive la patria a la luz del Evangelio. Fíjate, yo quería anunciar que dentro del programa referente informativo
tenemos ya a la iglesia anglicana, tenemos ya a los pastores, las pastoras ahorita se están comunicando. También tenemos a nuestra iglesia católica romana. Igualmente, nosotros no tenemos distinción, ni rasgo, ni ninguna limitación, porque para nosotros la fe hoy es importante, la fe patriota, la fe que hoy nos refiere en este programa especial de Día de Fe, de amor, de reencontrarnos todas y todos en lograr por medio de la fe también darle un espacio a nuestros afligidos. Tenemos y volvemos otra vez con un tema hoy culminando el programa que tenemos todavía unos minutos, reverendo y obispo. Tenemos hoy grandes cosas que hacer hoy en favor de nuestros afligidos. Las grandes cicatrices que dejan las medidas coercitivas unilaterales, las grandes cicatrices que hoy tiene la familia de angustia por nuestros inmigrantes. Por eso es que hoy, en esa reflexión, quiero felicitar a la Iglesia Anglicana y quería que ustedes nos dieran su visión de lo que hoy tenemos como retos ante toda esta lucha y esta guerra no convencional que estamos combatiendo y vamos a vencer. Sí, bueno, ya bien el gran reto o el gran mensaje para nuestro pueblo, bien nos lo dijo nuestro comandante antes de irse. Unidad, unidad, unidad. El pueblo que nosotros tenemos un lema que dice, familia que reza unida, se mantiene unida. Igualmente, el pueblo que reza unido se va a mantener unido. Si no nos unimos, de verdad que va a ser difícil que nosotros podamos llegar a seguir desarrollándonos. Porque ¿qué pasa? Lo que decía lo que veíamos ahorita en la cápsula. Al que está desarrollado no quiere que nos desarrollemos. Pero nosotros estamos y es nuestro derecho seguir desarrollándonos como pueblo, como país, como nación, y Venezuela tiene un potencial grandísimo para hacerlo. Entonces, nosotros lo que tenemos es que unirnos, y ese es el gran mensaje desde la Iglesia Anglicana, porque nosotros vamos a las bases, nosotros estamos entre la gente, nosotros no estamos atrincherados en una casa parroquial esperando que llegue la necesidad, nosotros vamos a donde está la necesidad. Entonces, ese es nuestro gran mensaje de unidad y de ir a las bases. Daniel, reverendo Daniel, por ahí tenemos una cápsula que es nuestro presidente que hace días, horas y días, dio un decreto de emergencia en cuanto a la guerra comercial. Es corto, vamos a verlo rapidito. En base al diálogo nacional, en base al esfuerzo nacional, voy a proceder, como lo anuncié ayer, a firmar el decreto por el cual, ante las circunstancias internacionales y el impacto de la guerra comercial y económica contra el mundo y contra Venezuela, contra todo nuestro continente, yo apelo a las facultades constitucionales que me da el decreto de emergencia económica para proteger integralmente todos los sectores productivos y garantizar equilibrio, armonía, capacidad de resistencia y recuperación frente a las circunstancias que se presentan en el mundo. Procedo. Hoy, 8 de abril, a firmar, señora vicepresidenta, el decreto de emergencia económico que me faculta por 2 meses a obrar, actuar y accionar distintas modalidades de políticas públicas para defender la economía nacional, protegerla y avanzar. Aquí está. Firma. Bueno, fíjate, esa gran reflexión. Hay una guerra hoy de aranceles y nosotros estamos ya adelantándonos. Así pasó con el COVID-19, así ha pasado con todo esto. Es decir, hay un gobierno que planifica y no es nada más que planifica ahí cerrado, no, estaba con los empresarios hace días, en esos momentos de lo que es la agenda de los 13 motores, la agenda económica bolivariana. Obispo Gabriel Enrique, ¿qué podemos decir de todo esto? Sin duda alguna, el presidente... Ante toda esta guerra que estamos viendo. El presidente está como escudero del pueblo venezolano. Sin duda alguna, no hemos tenido error en reelegirlo como presidente. Y que Dios le bendiga, presidente, de verdad. Desde aquí
siga defendiéndonos, siga Dios iluminando su camino, su mente, para que, bueno, nos proteja de esta barbarie que ya no solo es contra Venezuela, sino es contra el mundo, ¿no? La locura de Trump, la locura del imperio, ese mismo imperio que mató a Cristo, que nos dominó por 500 años, que violó a nuestros indígenas, que acabó con nuestras culturas criollas, los caribes, los aztecas, los mayas, eso lo acabó el imperio. El imperialismo acaba con todo eso, con todo lo que es la vida, la cultura, la identidad de esta patria. Bueno, pero no van a poder. En el nombre de Dios, no van a poder. Además, de verdad, yo también quisiera hacerle un llamado a mis hermanos en el episcopado de la Conferencia Episcopal Venezolana, que reflexionen. En el nombre de Dios, nuestro Padre Todopoderoso, bueno, primero, que fijen una posición nacional, patriótica, libertaria, cristiana, ante este sistemático ataque que tiene el pueblo venezolano resistiendo, que viene el pueblo venezolano resistiendo de parte del gobierno de los Estados Unidos. Por favor, con la cruz en la mano, reflexionen y vamos a defender a nuestro país, a nuestros feligreses y por favor controlen sus locos. Así que fíjate, día hoy de reflexión, día hoy de visitas, de lo que es hoy una etapa que siempre nos toca, que es la Semana Mayor. Espero que pasen un feliz día. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Semana Santa. Nos vemos en Pascua. Claro. Señor. Que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad.